revisan en el proceso de convección son los factores de fricción, que, bueno, dependen de las condiciones. Este concepto tanto se ve en mecánica de fluidos como se ve en la parte de transferencia de calor, pero aquí están enfocados en las condiciones del tipo de fluido. El factor de fricción, bueno, de esto depende el número de Reynolds en el caso de mecánica de fluidos para conocer las condiciones de cómo se opone el paso del fluido con el movimiento. Entonces, este concepto de número de Reynolds, supongo que lo vieron en fenómenos de transporte. Así es. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, perfecto, muy bien. Y entonces, bueno, aquí el número de Reynolds, este científico, bueno, lo que hizo fue delimitar las condiciones entre flujos laminares y turbulentos. En sí, para nosotros, ¿qué sería un flujo laminar? Quienes llegaron a ver ya en fenómenos de transporte. ¿Se puede repetir la pregunta, maestra? Ajá, Sería como el flujo que no tiene, que se como proyecta en láminas, es decir, como que todo su velocidad es constante a lo largo de toda la tubería. ajá, su velocidad es constante. Sí, la pregunta es, bueno, en este caso, la diferencia entre un flujo laminar y un flujo turbulento, para hacer la referencia del tipo de fluido que se tiene o que delimitó Reynolds. Ujú. Esa era más bien la pregunta. Y efectivamente la velocidad es constante en un flujo laminar, en la cual las condiciones, bueno, de este fluido es que no varían en cuanto al paso del mismo, se forman láminas, como dice aquí, flujo laminar, se forman laminillas o láminas, y a través de este va fluyendo de manera constante. ¿Cuál sería la diferencia entonces con el flujo turbulento? Que va en distintas direcciones, ¿no? Ajá, se refleja en que circulares o deformes, dependiendo del tipo de fluido, y entonces va en diferentes movimientos. El fluido turbulento. Y lo que hizo en este caso Reynolds fue un experimento con un colorante a través de una tubería de vidrio para ver cómo se llevaba a cabo este tipo de movimiento en los fluidos laminares. Y dependiendo de las condiciones, por ejemplo, puso en una tubería constante, puso varios tipos de fluidos con una viscosidad, en este caso B, la que está aquí, B minúscula, que es viscosidad cinemática, o puede ser viscosidad dinámica, que es ahorita la vamos a revisar, la velocidad del fluido y el diámetro de la tubería. Y conforme a eso, bueno, hizo una delimitación en cuanto al número de Reynolds, que dijo que menores de 2300 se le llama flujo laminar, arriba de 4000, bueno, aquí está así, pero ahorita vamos a ver las condiciones, se le llama flujo turbulento. Y entonces, dependiendo de eso, bueno, no nada más se utiliza esta ecuación para el caso de conocer los factores de fricción que se determina, por ejemplo, en la práctica de caídas de presión. También tenemos estas condiciones que se determinan para conocer uno de los conceptos de convección. De acuerdo a esto, bueno, también vamos a revisar el número de Prandtl. El número de Prandtl es un número adimensional también. No sé si también lo llegaron a ver en fenómenos de transporte. Sí. Sí. ¿Para qué nos servía este número de Prandtl? ¿Para qué me servía? Pues es la relación que tiene entre la difusividad de momento y la difusividad térmica. Entre la difusividad de momento y la difusividad térmica. Entonces, en estas condiciones se determina, en el caso, como dice, el momento de la difusividad térmica, que va en relación a este concepto de conductividad, de K. Ay, ya rayé aquí. En el caso de conductividad, que es la capacidad calorífica
y en el caso de la viscosidad por el mismo fluido. Entonces, estas condiciones del número de Prandtl nos indican el espesor relativo de la capa límite. Conforme va pasando el fluido, se va determinando estas condiciones del número de Prandtl. También es un número adimensional y esto es la difusividad molecular de la cantidad de movimiento, como bien lo dijiste, con respecto, mejor dicho, a la difusividad de la molecular de calor, que viene siendo Cp, y conductividad del mismo fluido. Entonces, esos conceptos son importantes para los procesos que vamos a revisar el día de hoy, porque prácticamente en transferencia de calor se aplican muchas ecuaciones que van con respecto al tipo de fluido y a las condiciones en las que se genere el movimiento y la transferencia de calor. Aquí vamos a revisar en esta parte, déjenme borrar el concepto de convección. Convección, bueno, ya habíamos visto desde el primer departamental que la transferencia de calor a través de un fluido sea líquido o gas, se lleva a cabo por el proceso de convección. También se lleva a cabo con los sólidos. Entonces, este movimiento, esto se debe al movimiento de las mismas partículas. ¿Cuál era la diferencia con la conducción? De acuerdo a lo que se revisó la vez pasada en el primer departamental. La conducción es intercambio de calor a través de una pared. Ajá, a través de una pared. Y en el caso de convección, Es a través de un líquido o un gas, ¿no, profesora? a través de un líquido o un gas. Bueno, aquí en la misma diapositiva lo dice, ¿no? Entonces, este movimiento de moléculas se debe al calor que se esté generando de acuerdo a la temperatura que se ejerza en el fluido. Por ejemplo, en esta figura donde está calentándose el agua, como ya bien dijeron, a través de las paredes del material es donde se lleva a cabo la conducción que puede ser a través de la tubería. En esta cacerolita, bueno, tenemos que a través de las paredes de la cacerola, del material, puede ser acero, puede ser, ¿qué otro material hay para las cacerolas? ¿Qué tienen en casa? El peltre. Peltre, peltre de aluminio, etcétera. Que esas calientan rapidísimo, ¿no? Se pasa muy rápido el calor y hay que tener cuidado porque si el mango es así, pues hay que agarrarla con un trapo. En el caso del acero inoxidable, dependiendo del espesor, claro que este tipo de cacerolas, dependiendo del espesor, y luego aquí viene un material térmico a veces, es más caro ese tipo de cacerolas. Entonces, este es el proceso de conducción. El de convección, por ejemplo, ya en este fluido, si es agua, las mismas moléculas, como lo dice aquí, el movimiento de las moléculas van transfiriendo el calor de un punto a otro. Si está a una temperatura de 25 grados centígrados y llega a lo mucho que les gusta 40, 50 grados centígrados, o al punto de ebullición del agua en la Ciudad de México, ¿en cuánto está? El punto de ebullición aquí, ¿cómo en cuánto está? Teórico, ¿en cuánto sería? 90 Ajá. grados centígrados. Sí, como 95 grados centígrados. En sí, el punto de ebullición teórico, ¿cuánto es? 100 grados. 100 grados, ajá. Y ya en la ciudad, dependiendo de las condiciones de la presión, bueno, aquí más o menos está en 95, no llega a lo mucho, dependiendo de las condiciones, 96 grados centígrados, pero eso ya depende. Entonces, es lo que les comento, la convección se lleva a cabo en los mismos fluidos por el movimiento de las moléculas a través de estos. Entonces, si se está calentando aquí,
desde la temperatura inicial, que es de, por ejemplo, 25 grados centígrados o un poquito más, dependiendo si ya es una zona calurosa, pues entonces aquí a lo mejor está el agua a la temperatura ambiente en 26, 27 grados, a lo mucho 29, dependiendo de la zona, y entonces puede llegar a calentarse a 50 grados centígrados, dependiendo. Entonces, este movimiento de las moléculas va originando el aumento de la temperatura hasta que llega a ser constante. Entonces, este fenómeno se da en los líquidos o en los gases, el proceso de convección. Ahora, tenemos la convección natural. La convección natural es aquella en la que el mismo fluido por sí sola, dependiendo de las condiciones a las que se someta de calor, va transfiriendo calor de un punto a otro de manera natural. Y la convección forzada es aquella que requiere de un agitador o de un proceso de agitación para que se provoque la parte de la turbulencia y entonces se lleve a cabo el proceso de transferencia de calor, que se le llama convección forzada o mecánica, porque requiere de un agitador en específico. Este es un tipo de equipo de transferencia de calor que se le llama enchaquetado o marmita. Este proceso es, bueno, aquí no se ve el enchaquetado, pero el enchaquetado es, dan de cuenta, como una olla externa aquí, como un baño María, pero en esta parte circula vapor para que se caliente este recipiente. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, el vapor a una determinada presión y temperatura, como es acero inoxidable o dependiendo del tipo de material, pasa el calor a través de este recipiente y a su vez este recipiente, como está tapado, bueno, lo cubre todo este enchaquetado, transfiere calor al fluido que está aquí adentro. Pero para que también las condiciones en cuanto a tiempo y costos sea más rápida, alcanzar una temperatura óptima del fluido, se tiene este tipo de agitador a través de este dispositivo mecánico. Entonces empieza a agitar, provoca la turbulencia y entonces hace que se lleve más rápido la transferencia de calor. Estos son los dos procesos, convección natural y convección forzada. ¿Qué es lo que vamos a conocer a través de estos? Bueno, vamos a conocer otros números que a lo mejor ya no lo llegaron a ver, que se le llaman la ecuación de Nusselt. Esta ecuación de Nusselt aplica lo que es el número de Reynolds, el número de Prandtl y una constante, pero esta constante la vamos a conocer a través de algunos números, dependiendo de las condiciones del número de Reynolds y de Prandtl. ¿Y qué vamos a calcular? Bueno, esta es la ecuación principal que vamos a delimitar aquí en esta parte. Déjenme anotar qué es, donde H viene siendo el coeficiente de película, coeficiente que viene aquí arriba, coeficiente de película de transferencia de calor, lo voy a dejar aquí, por convección. Ahorita vamos a ver dónde se lleva a cabo esa transferencia de calor. D viene siendo el diámetro de la tubería y K la conductividad del fluido, del fluido que se esté calentando. K, conductividad del fluido. Y D, diámetro de tubería. No les pongo aquí, si es interno o externo. Ahorita vamos a ocupar interno, pero va a haber ocasiones en que ocupemos tanto el interno como el externo porque vamos a ver los intercambiadores de calor. Ahorita vamos a ocupar diámetro interno por lo pronto y vamos a revisar algunas tablas. C viene siendo la constante. C viene siendo una constante que varía dependiendo del número de Reynolds y M y N vienen siendo unos exponentes que dependiendo de los parámetros o los límites del número de Reynolds y de Prandtl es como vamos a delimitarlos. ¿Cómo los vamos a delimitar? Bueno, si se fijan aquí en la tabla, viene sección transversal del cilindro, esta tabla se las voy a enviar,
¿Qué tipo de fluido? Para esto se puede utilizar gas o líquido y dependiendo del rango del Reynolds, que es desde 0.4 a 4 o de 4 a 40, así sucesivamente, vamos a ocupar estas constantes. Por ejemplo, si el rango que más o menos vamos a estar ocupando es de 40 a 4000 y Nusselt viene siendo la constante de 0.683, Reynolds a la 0.466 y Prandtl a la 1/3. Entonces, así es como vamos a delimitar estas condiciones de Nusselt. Ya que calculamos el número de Nusselt, podemos igualarla a esta ecuación de H, diámetro interno y conductividad, para despejar el coeficiente de transferencia de calor. Y ahorita vamos a revisar. Bueno, aquí tengo las ecuaciones que también están delimitadas por el flujo laminar o turbulento. Dependiendo de las condiciones, por ejemplo, si tenemos un flujo laminar, la ecuación va a ser ocupada para, sería para paredes planas, aquí porque viene L, paredes planas, y la anterior para paredes cilíndricas. Para paredes planas viene siendo la longitud, en vez del diámetro, la longitud o espesor, aquí viene siendo L y lo que llamábamos X de espesor, con las constantes, y dependiendo del Reynolds es como delimitábamos cuál escogíamos, si Reynolds para laminar o Reynolds para turbulento. Digo, Nusselt para laminar o turbulento, dependiendo de las ecuaciones. Me voy a regresar al anterior porque creo que ya viene el ejemplo, pero quiero explicarles en esta parte dónde vamos a encontrar ese coeficiente de película. Bueno, habíamos dicho que el proceso de convección se lleva a cabo en las mismas moléculas que transfieren calor de un punto a otro. Suponiendo que en esta tubería que estoy aquí dibujando, y aquí nada más voy a dibujar una para todavía no entrar en este proceso de coeficientes de película interno y externo, nada más vamos a ver el interno. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, en el caso de la transferencia de calor, viene el fluido, no sabemos si es turbulento o laminar, pero a través de estos y del calentamiento que lleve a cabo el mismo fluido, vamos a encontrar unas capas determinadas que se van a quedar adheridas en el diámetro interno, aquí en esta parte se van a quedar adheridas. Estas capas que se quedan adheridas, les vamos a llamar coeficientes de películas, en este caso como está dentro de la tubería, interno, coeficiente de película interno, que son las capas que se forman cuando el fluido recorre una determinada longitud de la tubería y entonces a través de y dependiendo si es muy viscoso o no, se van adhiriendo aquí las capas. Y entonces a ese le vamos a llamar, en el caso de una tubería, dentro de la tubería interna, coeficiente de película interno de transferencia de calor. Precisamente por eso es importante conocer este tipo de coeficientes, porque en la industria, cuando se tiene un determinado uso de esta tubería, se requiere de un mantenimiento preventivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, en la semana se ocupa, si fuera en el caso de un producto viscoso, por ejemplo, hablemos de alguna emulsión como el Pepto-Bismol. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, entonces se van adhiriendo, se termina el proceso, se enfría y entonces aquí se quedan estas capas. ¿Y qué sucede? Bueno, pues entonces hay que darle mantenimiento al fin de semana, van los de mantenimiento, paran un poco de unas horas la producción y le dan mantenimiento con determinados fluidos o limpiadores especiales para que entonces se pueda lavar esa tubería y estas adhesiones del fluido se eliminen, estas capas se eliminen. Además es importante sobre todo por higiene y seguridad, porque alguna vez trabajé en una farmacéutica, bueno, pues sí, elaboraban champús, y los champús y ahí mismo en este proceso, déjenme, me regreso a la figura, aquí elaborábamos champús, en esta misma marmita elaboraban los talcos, ¿qué otra cosa elaboraban? Algunas cremas, y entonces añadían los ingredientes. Bueno, les voy a dibujar aquí la tubería que se tenía, aquí estaba la tubería,
Aquí, bueno, el enchaquetado, pues obviamente estaba aquí. Esto estaba en un primer piso, entonces cuando ya salía el producto, después de que ya se añadían todos los ingredientes, entonces esto estaba en el primer piso y el dosificador, esta tubería pasaba a un dosificador determinado aquí. Este dosificador es, como bien dice dosificador, pues es la dosis que se tiene para el envasado. Entonces aquí pasaba por una banda, llegaba el tarrito, por ejemplo, de crema. Cuando llegaba aquí, ya salía una determinada porción de crema y seguía su trayecto en la banda. Bueno, yo estaba en el área de microbiología y entonces nos dicen, ¿saben qué? Estas cremas que están saliendo de este lado, nosotros las analizábamos, están contaminadas, empieza crecimiento de hongos aquí. Bueno, pues entonces, precisamente, bueno, empezábamos a analizar todo el proceso para ver de dónde venía contaminado ese producto y lo que pasaba es que, déjenme pasar a la otra diapositiva. Bueno, aquí mismo en esta diapositiva, les vuelvo a dibujar. Lo que sucedía es que aquí, en esta parte de la tubería, en esta parte, se quedaba adherido la crema o el talco, lo que fuera. ¿Por qué? Porque entonces, cuando hicimos el estudio, bueno, nosotros hicimos el estudio nada más aquí, el estudio microbiológico, y entonces decíamos, bueno, pues tiene una vida de anaquel, pero desde que salía el producto ya salía contaminado. La vida de anaquel es que termina el producto, se lleva al área de producto terminado y se revisan determinados días para ver si no hay crecimiento de hongo, porque se tapaba el vacío y ya salía el tarrito de crema. Entonces ya conforme fuimos revisando en el área, fuimos al área de producción y total que vimos que en esta parte veíamos a ver cómo lavan todo el proceso, cuando ya se termina el proceso, porque, por ejemplo, cada tercer día era elaboración de cremas, al otro día de shampoos y así, ¿no? Y luego al siguiente día elaboración de talcos. Entonces decíamos, bueno, ¿de dónde viene la contaminación? Y empezamos a revisar que los que estaban en producción, los trabajadores lo que hacían nada más era con una manguera, aquí llegaba la manguera y le echaban agua y según era ese su lavado y ya, ahí quedaba todo. Entonces fue cuando empezamos a revisar que tenían que hacer un mantenimiento preventivo donde tenían que adicionar sanitizantes especiales para que esta parte, esto se corriera, esto se quitara, y porque aquí quedaba adherido y entonces toda la humedad quedaba en esta parte y es donde ya salía contaminado el producto. Por eso es importante ese mantenimiento que se le tenía que dar, o era importante ese mantenimiento, ya después ya yo ya no estuve ahí, bueno, pero pues ya se dieron las pruebas y las condiciones en las que tenía que salir el producto. Entonces, esa es la importancia de conocer y de llevar a cabo estos procesos porque nosotros, o ustedes, mejor dicho, ustedes como ingenieros, van a saber todo el proceso y las condiciones, por ejemplo, de operación o los conceptos más específicos que se requieren, como en este caso de convección, conducción, para qué necesitamos conocer estas capas que se generan. Pero bueno, ya en la realidad, cuando ya estamos en el trabajo, pues los trabajadores dicen, bueno, pues se le quiere dar mantenimiento, ¿para qué? Pues para que se le quite todo lo que se le pega, ¿no? Sí, eso es lo único que te pueden decir, pero ustedes como ingenieros saben el porqué de todo este proceso. Entonces, me voy a regresar a la otra diapositiva, donde precisamente por eso es importante conocer estos conceptos de coeficientes de película. Bueno, estos coeficientes de película también para la parte de diseño son importantes por las condiciones en las que se va a requerir de conocer la vida de anaquel del proceso, del equipo, y cuál es la importancia ya de calcularlo en diseño. Entonces, bueno, esos son los parámetros pues importantes que se requieren en estas condiciones. Y vamos a hacer un ejemplo. En este ejemplo vamos a determinar a través de una tubería, que todavía aquí no se quitó la figurita, a través de una tubería, dice un tubo largo de vapor de agua,
de 10 centímetros de diámetro interno con un espesor de 0.91 centímetros, tiene una temperatura de 110 grados centígrados. En el exterior circula aire a 10 grados centígrados, el aire pasa por el tubo a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Calcular el coeficiente de película externo. Bueno, aquí para nosotros vamos a suponer que vamos a calcular el coeficiente de película interno, porque ahorita vamos a ver nada más esta parte y después vamos a ver la siguiente clase, el externo. ¿Cuáles serían las condiciones? Bueno, conocer, ya tenemos diámetro de interno, que sería este, diámetro interno. La conductividad ahorita les voy a dar la de vapor, no la del aire, porque vamos a conocer las condiciones dentro de la tubería. Y vamos a determinar Reynolds y Prandtl. Déjenme darles bien los datos. O bueno, déjenme ver si hacemos el ejercicio para el externo, porque no, ahorita me tardaría buscando los otros. Espérenme. Déjenme ver los datos. Vamos a suponer aquí que para hacer el ejercicio, calcular el coeficiente de película externo, que el externo sería lo que circula fuera, lo que se tiene fuera en esta tubería. Aquí circula vapor, pero nos están diciendo que circula aire aquí en esta parte y requerimos de encontrar el coeficiente de película, H0 le vamos a llamar aquí, donde circula el aire, porque el aire se queda adherido. Claro, sí se quita el aire en este caso, pero ¿cómo influye el aire? Bueno, que a lo mejor la temperatura, si aquí se requiere de una temperatura de las condiciones de vapor, por ejemplo, de las que estábamos viendo, a 400 grados Fahrenheit, a 400, bueno, las condiciones del vapor a 200 grados centígrados, por ejemplo aquí a lo mejor por las condiciones del aire ya no se tiene una temperatura máxima en donde está la tubería. Entonces hay pérdidas de calor. Entonces van a calcular el número de Reynolds y el número de Prandtl por lo pronto, para ir haciendo el ejercicio. Me voy a regresar a las ecuaciones, que sería Reynolds. Bueno, lo voy a copiar aquí. Y el de Prandtl, el que tenemos aquí. Bueno, se copia toda la ecuación, pero a ver si la pongo aquí arriba. Entonces, vamos a empezar a trabajar con esta ecuación. Maestra, como es un tubo se usa el diámetro, ¿no? Sí, estoy hablando aquí con el micrófono cerrado. Sí, exactamente, es un diámetro, pero como vamos a calcular el que nos piden aquí ay, es que ya se me fue aquí la letra. Como vamos a trabajar con el coeficiente de película externo,
Aquí está. Déjenme ver si puedo escribir con este. H0, que sería este, ocuparíamos el diámetro externo, que sería para nosotros este. ¿Sí? Me dicen ahorita cómo les da. ¿Qué sería? ¿Cuál dijo, profe? Ajá, que sería el diámetro externo, el que vamos a trabajar es este. Nos piden, dice, un tubo largo de vapor de agua de 10 centímetros de diámetro interno con un espesor de 0.91 centímetros, tiene una temperatura de 110 grados centígrados. En el exterior circula aire. En el exterior vamos a calcular la del aire, el coeficiente de película que está aquí. Dice, el aire pasa por el tubo a una velocidad de 8 metros sobre segundo. Calcular el coeficiente de película externo. Entonces les comentaba que esta misma ecuación va a ser tanto para coeficientes de películas internos o externos. H0, bueno, aquí salió muy grande la U, pero va a ser esta. Y vamos a ocupar el diámetro externo. ¿Qué vamos a revisar? Bueno, la conductividad ya la tenemos aquí. La constante, primero vamos a calcular Reynolds y Prandtl, para que podamos revisar después, Maestra, digo, pero el número de Prandtl ya nos los da el problema abajo, ¿no? exactamente, aquí la ventaja es que ya no los da, ya no calculamos. Si no les diera, sí calculan, sí tendrían que buscar viscosidad, CP, conductividad, pero en este caso ya la tienen, ¿no? Nada más calculen Reynolds y ahorita me regreso a la tabla para ver cuáles serían, dependiendo del Reynolds, del rango, cuál sería M y N. Y la constante que vamos a ocupar. Profesora, Ajá. para determinar Reynolds nos va a dar el valor de la viscosidad. Ya tenemos viscosidad cinemática, mira. Esta. ¿Se acuerdan cuál era ocupando densidad y viscosidad? No era, bueno, esta es mu, ¿no? Es que aquí no se pudo dibujar mu entre, ¿se acuerdan que esta mu entre densidad es igual a viscosidad cinemática, ¿no? Que es esta. Y esta es la viscosidad cinemática. Cuando tenemos viscosidad cinemática, ya nada más ocupan la velocidad y el diámetro, en este caso sería el externo. Cuando no les den viscosidad cinemática, porque esta viscosidad cinemática corresponde a la viscosidad dinámica entre la densidad, que es esta. Cuando no les dan esa, pues ya se resume a viscosidad cinemática. ¿Sí, sí Gracias, profesora. Ajá, de nada. Maestra, para sacar el diámetro exterior era 2 veces el espesor menos el diámetro interno, ¿no? ¿El diámetro externo es igual a qué? Igual a 2 veces el espesor Ajá, menos el diámetro interno. al revés, ¿no? Sería más, ¿no?
¿No? Exacto. Sí, gracias. Sí, porque si lo suman ya tiene esta parte, le tiene que sumar el espesor, ¿sí o no? Profe, a mí de número de Reynolds me salió 49.873.42. Perdón, no te escuché, Reynolds, ¿es el que te dio? Ajá, 49.873.42. 49.043. Ajá, 873.42. 73. Ah, ok, Ujú. ok. Reynolds, ajá, muy bien. Igual, maestra. Me dicen si a los demás les da A mí igual, me ok. Me quedo igual. Ujú. Bueno, entonces me voy a la tablita para ver cuál van a ocupar. Está la tablita aquí. Ya teniendo entonces voy con esta parte y me dicen cuál ecuación ocuparían. El último de circular, ¿no? Bueno, en este caso, ajá, vamos a hablar en del círculo, que es en el caso de las tuberías. Entonces, ¿les da 40,000? 49.000. ¿Cuánto les dio? 49,000. 49,000. Ok. Ok. Entonces, 49 está en este rango, ¿verdad? Van a ocupar este. Me da un valor de 146.43. Perdón, toda esta parte va a ser, no sé, ¿cuánto te dio, me dijiste? 146.43. Punto 43. Muy bien, ahora hay que despejar H0. ¿Se puede regresar al problema, maestro? Sí.
Me salió 34.79, profe. Sí, a mí también. Sí, bueno, watt entre ¿En qué metro unidades? cuadrado. Watt, Watts Ajá. sobre metro metro. cuadrado sobre, bueno, por grado Celsius o grado Celsius. O Kelvin, perdón. Exactamente. Ajá. Kelvin o Celsius, déjame ver cómo está aquí. Ajá. En este caso Celsius. Ujú. ¿Cuánto me dijeron? ¿4 punto qué? 34.79. Ay, 34.79. 34.79. Ajá. Muy bien. Profe, Todos, ¿cree que le pueda regresar a la diapositiva anterior, por favor? Solo rápido. ¿esta la tableta? Sí. Ajá. Gracias. Bien. Profe, en esa ecuación de Nusselt, debido a que los Reynolds no tienen unidades, en sí, eso también sería como un número adimensional. Sí, Ah, ok, va, gracias. sí. Todo esto, el Nusselt, Reynolds, Prandtl son adimensionales, donde sí ya hay unidades es a la hora del despeje, tanto para H, que es el coeficiente de película, diámetro y conductividad. Este es Ok, adimensional. perfecto, Ah, gracias. sí, sí, de nada. Profe, Ande. el valor que nos dan en el problema de 1.86 por 10 a la menos 5, ¿qué era? ¿Cuál? A ver, ¿dónde? Acá. ¿Me regresó al problema? La viscosidad cinemática. Ah, este. Esta es Gracias. viscosidad cinemática que corresponde a este. ¿Qué es lo que les Gracias. comentaba? Si no les doy viscosidad cinemática, sí tendrían que buscar densidad y viscosidad dinámica, que está, bueno, aquí así se dibujó, pero es mío. Bueno, así aparece en el simbolito del Power. Entonces, esto es mío. De otro modo, si no tienen estas, bueno, buscan viscosidad cinemática, que esto corresponde a esto, a viscosidad dinámica entre densidad. Ujú. Sí, maestra, gracias. De nada. ¿Todos lo calcularon? Sí, maestra, me queda lo mismo. Muy bien. Entonces, bueno, les envío el ejercicio para no avanzar más con respecto a lo que es el concepto de coeficiente de película externo e interno. Si fuera el interno, ¿qué propiedades ocuparían aquí en este problema? ¿El diámetro interno? Ajá, La el diámetro viscosidad interno del agua, del agua o del vapor, del ¿no? vapor de agua. Ajá. Exactamente. Entonces, si les pidiera coeficiente de película interno, tendrían que buscar las propiedades, en este caso, del CP, de la conductividad y las condiciones de la viscosidad dinámica y cinemática, si fuera en este caso del vapor, y encontrarían HI con diámetro interno. Ya me dijeron, ajá. Entonces, hasta aquí lo vamos a dejar para poder trabajar la siguiente clase con estos conceptos y agregar uno más. ¿Sí? Sí, Sí, maestra, gracias. profesora. Muy bien, Gracias, gracias. profe. Gracias a ustedes. Y nos vemos después y quienes toman clase el rato, pues ya nos vemos al rato. Gracias, profe. Gracias a Gracias. ustedes. Cuídense, Hasta que luego. estén bien. Igualmente, Hasta profe. luego. Gracias, hasta luego. Gracias, igual. Bye.